La historia de los caballeros templarios siempre ha estado llena de misterios, leyendas, e incluso en la actualidad. Fueron la orden militar más grande y poderosa que hubo durante la Edad Media de entre todas las demás órdenes militares cristianas, siendo uno de los íconos de la historia medieval. Además, se ha relacionado a los templarios con el secreto de la búsqueda del Santo Grial y otros mitos aún más sorprendentes. Soldados de Dios, los caballeros templarios. Los caballeros templarios surgieron como unos guardias y protectores de los cristianos y peregrinos que querían alcanzar la ciudad santa de Jerusalén, y la orden estuvo activa durante 200 años. En la primavera del año 1118, Jerusalén estaba en manos cristianas y seguía recibiendo a cientos de peregrinos. Estos peregrinos afrontaban largos viajes a través de casi medio mundo por una geografía difícil y además amenazados constantemente por grupos de maleantes turcos que atacaban a los cristianos que se encontraban en los caminos. Los monjes hospitalarios asistían y protegían a los peregrinos, pero esto no era suficiente, y muchos morían antes de ver la ciudad santa. El noble francés Hugo, quien participó en la primera cruzada, logró reclutar 8 compañeros formados en las armas, pero también con creencias cristianas. Todos ellos habían participado en la toma de Jerusalén, liderada por Godofredo de Vauchon. Así pues, fueron ante el rey Balduino IV de Jerusalén, quien les concedió el espacio de la mezquita de Al-Aqsa en el monte del templo, de donde tomaron el nombre de Caballeros del Templo del Rey Salomón, ya que se inspiraron en el templo de Salomón. Sin embargo, Hugo de Penge quería conseguir atribuciones para que su orden fuera reconocida como una institución por todo el mundo cristiano. Hugo presentó la orden como una forma de defender a los peregrinos de todo el mal. En el año 1128, en una asamblea en Císter, se consiguió la aceptación y la regularización de la orden del Temple. Los caballeros templarios juraban votos de pobreza, castidad y obediencia, a los que además añadían un cuarto voto: defender y conservar la Tierra Santa a costa de su vida, si era necesario. Compartían este cuarto voto con los cruzados, a diferencia de que, para los templarios, era para siempre, mientras que para los primeros solamente mientras duraban las cruzadas. Sus votos se pueden interpretar de la siguiente forma: pobreza. A pesar de este voto, los caballeros templarios podían poseer tierras y además recibir diezmos por ellas, una característica que resultaba muy atractiva para los nobles, pues, aunque hacían el voto de pobreza, podían tener tierras y servidumbre. Castidad. Este voto era habitual en todas las órdenes monásticas. La mujer se llegó a ver como una tentación, culpable del pecado de Eva, llegada hasta tal punto que los caballeros tenían prohibido incluso besar a su madre. Es más, no podían mirar el rostro de ninguna mujer a menos que estuviera plenamente justificado. A pesar de esto, muchos nobles casados y con hijos entraron a formar parte de la Orden del Temple, dejando a sus familias, viviendo en una casa próxima a la que ocupaban ellos. Obediencia. Los caballeros templarios debían acatar todo lo que su superior les ordenara, pues se consideraba el representante de Cristo en la comunidad. En este caso, debían obedecer al gran maestre de Jerusalén. Pronto, muchas familias nobles quisieron enviar a sus hijos a la milicia de Cristo, para satisfacer así ambos aspectos, el militar y el religioso. Además, era una buena ocasión para hacer fortuna. Otra parte esencial de los caballeros templarios era la jerarquía, la cual estaba organizada de esta manera. El maestre era la autoridad máxima. Debía acatar las decisiones papales y respetar las sugerencias de obispos y reyes.
El senescal sustituía al maestre cuando éste estaba ausente. Sus funciones eran básicamente administrativas, ya que en el campo de batalla el maestre era sustituido por el mariscal. El tesorero era el encargado de administrar los bienes de la orden. También era el jefe de la marina, custodio de la Veracruz en las batallas y quien organizaba la protección de los peregrinos. El bestiario era el encargado de los uniformes y también de escuderos y sirvientes. Los comendadores territoriales, había uno en Palestina, Acre, y otro en Siria, más precisamente en Antioquía. Gestionaban los castillos de su región y recibían las donaciones de sus provincias y también mantenían las casas y los monasterios. De acuerdo a las clases sacerdotales, el abad del temple era la máxima autoridad. Vivía en Jerusalén y era independiente de la rama militar. Los miembros de las clases sacerdotales eran más cultos dentro de la orden del temple. También entre los sacerdotes se encontraban los capellanes, quienes administraban los sacramentos, oficiaban la misa y atendían la espiritualidad, mantenían las iglesias y a los fieles que acudían a ellas. Respecto a lo militar, los caballeros eran los únicos que podían llevar el manto blanco con la cruz roja cosida en el lado izquierdo del pecho, sobre el corazón. Eran la élite de la orden, lo que se ve en la norma que les permitiría tener 3 o 4 caballos que eran repuestos cuando alguno moría. A las órdenes de los caballeros estaban los sargentos, que les servían. Después estaban los escuderos y por último los sirvientes, que protegían a sus señores en batalla armados con arcos, que también se encargaban de cuidar a los caballos. Y por último los cuerpos auxiliares. Dentro de los cuerpos auxiliares se encontraban los hermanos legos o donados, es decir, los hijos bastardos a quienes no se exigía pertenecer a una familia noble. Cuando los templarios no se encontraban en servicio, se dedicaban a proteger y gestionar la encomienda, una granja o centro de producción donde trabajaban artesanos y agricultores. La vida en las casas de la orden estaba centrada en la oración y el trabajo, todo bajo una férrea disciplina y una lógica absoluta donde la arbitrariedad no tenía lugar. Cada día asistían a los oficios de los que estaban excluidos los heridos en la batalla, los enfermos y quienes tuvieran razones para estar especialmente cansados. Algo lógico si tenemos en cuenta si se dedicaban a ir a una batalla. Se procuraba mantener las buenas relaciones entre los templarios. Los rumores, las envidias y cualquier acto que pudiera hacer peligrar la convivencia era castigado con severidad. De hecho, se recomendaba guardar silencio para no caer en banalidades. Las penalizaciones por faltas cometidas dependían de las mismas y también de la actitud de quien las hubiera cometido. Si un caballero cometía una falta y la comunicaba voluntariamente, recibiría un castigo más leve de quien la ocultase deliberadamente, manteniéndola en secreto y fuera descubierto. Por lo general, los castigos consistían en aislar socialmente al culpable, impidiéndole unirse al resto de los caballeros en las tareas comunes. Las faltas graves eran castigadas con bastante más severidad y podían conllevar incluso la expulsión de la orden. Algunas faltas que podían provocar la expulsión definitiva de la orden eran matar a un cristiano, divulgar lo que se hablaba en los capítulos y romper el secreto, cometer sodomía, cometer una herejía o renunciar a la fe, conspirar contra otro hermano, abandonar la casa durante más de un día sin notificarlo, y la más deshonrosa, huir del campo de batalla. La orden les entregaba todo aquello que necesitaban: ropa, sábanas, cubiertos, alforjas. El templario se comprometía a mantener estos objetos cuidados y limpios. Los templarios que participaban en las batallas recibían también armas, escudo y armadura. Los templarios acudían a mítines a las 4 de la madrugada en invierno y a las 2 en verano. Tras rezar 13 Padres Nuestros, acudían a las cuadras para encargarse de los caballos, y tras otro Padre Nuestro, volvían a sus celdas para dormir hasta el amanecer. Comían carne 3 veces, aunque los enfermos tenían permiso para comerla todos los días, excepto el viernes en aras de su recuperación.
De la misma manera, los enfermos se podían ausentar del resto de mítines y limitarse a los 13 Padrenuestros. Los templarios podían escribir cartas a su familia siempre y cuando tuvieran permiso del maestre. Si éste lo solicitaba, el templario tenía que leer la carta en público. También podía recibir cartas, pero debía comunicárselo al maestre y no alardear de ello delante del resto de los hermanos. Así era la vida de los templarios, cuando no se encontraban en acción, hombres devotos y trabajadores. En la parte militar, tanto el equipo como el armamento de los templarios fue evolucionando a lo largo de su historia. Es por eso que hay tanta variedad. Al poco de su formación, llevaban una cota de malla y un casco acabado en punta. Más adelante se les entregó un escudo alargado y un estandarte. Por último, se añadió un calzado de malla y un yelmo cerrado. Ya en el siglo XIII, las armas que portaban eran una lanza larga, una espada de doble filo, una maza turca con aristas cortantes y un machete de filo. A estos se añadía 3 tipos de cuchillos. Una de las mayores virtudes de los templarios en la batalla era la concentración y el autodominio, que les permitía alcanzar la victoria en situaciones desfavorables. El estar convencidos del apoyo de Dios junto con una vida de ascetismo, sin emociones ni problemas que les hacían tener un control total de sí mismos, que les infundía una gran valentía. Sus armaduras y vestimentas eran las justas y necesarias, sin ningún tipo de adorno innecesario ni elementos decorativos. Esto les permitía tener una gran libertad de movimiento que se sumaba a la velocidad y fuerza de sus caballos. En cuanto a las estrategias de combate, solían mostrar un frente cerrado y compacto, acercándose a las filas enemigas con calma, mientras concentraban sus fuerzas físicas y mentales. En cuanto sonaba la señal del ataque, se lanzaban de forma impetuosa sobre los enemigos, confiados ciegamente en la protección y el apoyo de los hermanos que luchaban a su lado. Esta confianza derivaba de la propia convivencia de los templarios cuando no estaban en guerra. Por hoy ya hemos hablado suficiente acerca de la Orden del Temple. Abordaremos más historias y muchos más elementos pendientes en siguientes videos.